Hiponatremia si baja el sodio, hipernatremia si sube el sodio. Entonces hoy vamos a hablar de la hipernatremia. Fíjense que la hipernatremia se define como la concentración de sodio mayor a 145 miliequivalentes litro. En síntesis o en términos generales, la hipernatremia puede deberse a dos cosas simples. O se pierde agua y no se pierde sodio, es decir, se concentra. Acuérdense, digamos, este es un vaso, yo le pongo un cubito de sal, pero luego cambio el vaso y el vaso es chiquitito y le pongo el mismo cubito de sal. ¿Cuál es más concentrado? El vaso chiquito porque tiene menos agua. Eso pasa cuando uno pierde agua. O la otra sería retención de sodio. Para empezar, recordemos cómo es la regulación de la osmolaridad. Si hay déficit de agua, acuérdense, alguien que suda mucho pero no pierde sodio, una persona en un ambiente súper caliente que no tiene acceso al agua, desierto, ¿ya? Aumenta la osmolaridad, se produce una hiperosmolaridad y pasan dos cosas. Uno, aumento de la sed. Esto es muy importante. Posiblemente sea el mecanismo de defensa del cuerpo humano más importante. Y el otro es el aumento de la secreción de hormona antidiurética. ¿Cuál es la finalidad de estas dos situaciones? Disminuir la diuresis, retener líquido porque el cuerpo lo está perdiendo. Eso es lo que pasa normalmente. Quiero que vean bien la siguiente diapositiva. Estamos hablando de sed y es la última protección frente a la hipernatremia, por lo que la hipodipsia juega un papel preponderante. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que pacientes que no tengan sed o que no tengan acceso al agua o que no puedan pedir agua, llámense neonatos, niños pequeñitos, llámense ancianos, llámense un paciente que está en terapia intensiva, intubado, no puede hablar, se muere de sed, no puede pedir, ¿no es cierto? Esos pacientes tienen tendencia a ser hipernatremia. Los demás pacientes que están conscientes no van a ser hipernatremia fácilmente porque la sed les va a hacer tomar agua, pues. La sed es una cosa importante. ¿Qué pasa cuando hay hipernatremia? Hay pérdida de agua, ya sea por piel, por orina, tracto respiratorio. Repito, aumenta el sodio plasmático, aumenta la osmolaridad, sale agua de las células y hay deshidratación celular. Y si el daño celular, el daño de deshidratación celular con daño neuronal es prolongado, el paciente va a sufrir. Sin embargo, las neuronas tienen un mecanismo de defensa que es la formación de osmoles idiogénicos, ¿ya? Para evitar que se deshidrate más la célula. Pero vamos a poner acá en contexto. Acuérdense del ejemplo de la hiponatremia, ahora se los traigo al revés. Este es un vaso sanguíneo y en esta oportunidad el sodio se ha elevado. Hay una hipernatremia. Por lo tanto, va a haber osmosis. Recuerden que la osmosis es el paso de agua, solamente de agua, de menor a mayor concentración. Entonces, si aquí aumenta la concentración de sodio, el efecto osmótico va a ser de las neuronas hacia los vasos sanguíneos, al revés que en la hiponatremia. Por lo tanto, la neurona va a producirse o se va a producir en la neurona deshidratación cerebral. Miren esto. Y la neurona se deshidrata. Y al deshidratarse la neurona, hay clínica, ¿ya? Entonces, ¿cómo clasificamos la hipernatremia? Esto es bastante interesante y es parecido a la hiponatremia. Según el volumen del líquido extracelular, la hipernatremia se presenta como hipovolemia, normovolemia e hipervolemia. Hipovolemia porque hay pérdidas renales o extrarrenales de agua en este caso, pero no de sodio, ¿ya? Hipervolemia cuando, esto es muy raro, pero se podría dar si un paciente consume sustancias hipertónicas como el agua de mar.
No sé si ustedes han visto una serie que se llama, en Netflix, que se llama Vikingos. Si no la han visto, en sus momentos libres pueden verla porque es buenísima la serie. Y muestran muchas veces viajes de vikingos en el mar, donde se quedan a la deriva y muchos de los vikingos que están muertos de sed, al ver tanta agua, no les queda más y agarran agua de mar y beben. Al día siguiente aparecen muertos, ¿ya? Porque se ha producido una hipernatremia severa con deshidratación cerebral tan grande que ha producido convulsiones, coma y muerte. Lo más frecuente podría ser hipernatremia hipovolémica o normovolémica. Recuerdan que la hiponatremia normovolémica era el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. En la hipernatremia normovolémica se habla de un cuadro que se llama diabetes insípida. Por lo tanto, para fines prácticos, la diabetes insípida es lo contrario al síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Por favor, si no entienden, pregunten. Estas son las causas de hipernatremia y fíjense, disminución de la ingesta de agua, falta de agua, es decir, el paciente pierde agua, no hay agua, se concentra y el sodio sube. Defectos en la sed, alteración del nivel de conciencia o un problema psicológico o enfermedad del centro de la sed, podgranulomas, neoplasias, infecciones, traumatismos, etc. Puede haber pérdida de agua, pero solo de agua sin sodio, pérdidas renales, pérdidas cutáneas, respiratorias o gastrointestinales, ¿ya? Puede haber entrada de agua a las células en un ejercicio intenso o rhabdomiolisis. Todo esto es déficit de agua. Si hay déficit de agua, por concentraciones el sodio sube. O también podría ser lo que hemos dicho al principio, sobrecarga de sodio. Si hay sobrecarga de sodio, puede ser o el paciente está en un hospital y de forma iatrogénica, es decir, sin querer hacer mal, pero le haces mal al paciente, eso se llama iatrogenia, le puedes administrar sodio en altas concentraciones en un suero intravenoso, ¿no es cierto? Solución pisalina o una solución, la que quieras, con aporte de cloruro de sodio, etc. Infusión de cloruro de sódico hipertónico o infusión de bicarbonato. No se olviden que el bicarbonato es un medicamento que se utilizaba muchísimo ahora se utiliza poco, pero sigue estando dentro del arsenal terapéutico. Y el bicarbonato tiene sodio, porque es bicarbonato de sodio. Entonces, si tú le das mucho bicarbonato, le puedes producir hipernatremia. Ya hemos dicho, una gran sobrecarga de sodio sería ingesta de mar, de agua de mar, en pacientes en hemodiálisis, diálisis con concentrado alto de sodio. Esto ya no se ve mucho porque los pacientes pues ya tienen baños estándar. O en niños, cambios de las fórmulas de azúcar por fórmulas de sal. También podríamos decir que hay una sobrecarga de sodio en pacientes en terapia intensiva que están con sonda nasogástrica y que les ponen pues sopita salada, ¿no es cierto? Esas cosas podrían pasar. Aquí hay un resumen de las causas de hipernatremia. Entonces, pérdida de agua libre de electrolitos, extrarrenales, renales. Si nosotros hablamos de extrarrenales, pérdidas insensibles en exceso, diarrea osmótica, lesiones del hipotálamo. Y si es de pérdida renal, diabetes insípida nefrogénica o utilización de diuréticos o drogas. Exceso de sal oral o parenteral. Vamos a hablar de la diabetes insípida, que sería una hipernatremia normovolémica. La diabetes insípida se divide en dos: diabetes insípida central o diabetes insípida nefrogénica. La cuestión es que la diabetes insípida se relaciona con el aumento en la secreción y en la cantidad de hormona antidiurética, ¿ya? Se llama insípida porque es diferente a la diabetes mellitus. Esta no tiene relación con ningún sabor, por eso es insípida. La diabetes mellitus viene de miel, ¿no es cierto? Es dulce. Bueno, pero la diabetes insípida puede ser central
cuando hay un defecto completo o parcial en la secreción de ADH. En este caso, no hay ADH o hay menos. Y la diabetes insípida nefrogénica puede ser, hay ADH normal, se secreta en el hipotálamo de manera normal, se acumula en la neurohipófisis o hipófisis posterior, pero no actúa en el riñón. Eso se llama diabetes insípida nefrogénica. Y hay una alteración a la respuesta renal a la hormona antidiurética. En cualquiera de las dos situaciones, la clínica es poliuria y un paciente puede presentar diuresis entre 3 a 20 litros. Imagínense, es demasiado, ¿ya? Las causas de diabetes insípida central. Cirugía transesfenoidal, encefalopatía hipóxica isquémica después de un paro cardiorrespiratorio, neoplasias craneofaringiomas, metástasis de mama, pulmón, otras causas raras, sarcoidosis, encefalitis, meningitis, etc. Lo más frecuente, una neurocirugía puede acarrear una diabetes insípida en el postoperatorio. Las diabetes insípidas nefrogénicas pueden ser congénitas, pueden deberse a hipercalcemia o hipocalemia. Fíjense, si el calcio es muy alto o el potasio es muy bajo, ambas situaciones van a provocar poliuria, es decir, una diabetes insípida nefrogénica. La utilización de diuréticos, sobre todo de ASA, obviamente porque estás haciendo orinar al paciente. Otra, síndrome de Sjögren, amiloidosis, uso de litio, de meclociclina, embarazo, etc. Acuérdense del litio, que es un medicamento muy utilizado en síndromes depresivos, ¿ya? Aquí hay causas de diabetes insípida un poquito más detalladas, tanto central. Les recuerdo, diabetes insípida central, hay ausencia total o parcial de hormona antidiurética. Lo más frecuente, tumores, neurocirugías. Y la diabetes insípida nefrogénica, utilización de medicamentos psiquiátricos como el litio, lo más frecuente, enfermedades sistémicas como el Sjögren, amiloidosis, sarcoidosis, utilización de diuréticos de ASA, enfermedad renal, etc. Una vez que nosotros nos hemos aproximado al diagnóstico de la hipernatremia, tenemos que pensar qué le puede pasar a un paciente que tiene deshidratación cerebral, ¿no es cierto? Hemos hablado antes de ayer de la hiponatremia y de los síntomas neurológicos que provoca la hiponatremia. En este caso vamos a hablar de la hiponatremia, de la hipernatremia. La clínica es parecida, fíjense. Hay síntomas precoces, letargia, debilidad, irritabilidad. Luego el paciente puede tener movimientos anormales, puede tener convulsiones, coma y muerte, ¿ya? Mientras más rápido se produzca la hipernatremia, más aparatosa es la clínica. Y puede existir lo que les explicaba hace rato, adaptación osmótica, formación de osmoles idiopáticos. Para el tratamiento de la hipernatremia también existe una formulita, que es una formulita muy, muy útil. Esta formulita nos va a medir el déficit de agua que tiene un paciente, cosa de que tú le administres soluciones hipotónicas por vía intravenosa o agua por sonda nasogástrica y puedas corregir esa hipernatremia. La fórmula es agua corporal total por la diferencia entre el sodio medido menos el sodio deseado, y al resultado le restas 1, menos 1. Al igual que en la hiponatremia, nunca se debe corregir o rebajar, en este caso, en más de 10 miliequivalentes el sodio. Muy bien, voy a dejar de compartir por un momento y vamos a hablar. Hemos acabado la parte de sodio, que es una parte súper linda, pero súper complicada.
Ya les digo, muchos estudiantes de medicina abandonan la medicina por culpa de estos temas: sodio, potasio, calcio, ácido base, etc. No se dejen vencer. Hagan preguntas en relación al sodio, hiponatremia, hipernatremia, porque ahora vamos a empezar hablando de potasio. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? Se le escucha, doctor. Se le escucha, doctor. Bueno, pues hombre, presto a resolver sus dudas, tíos. Vamos, preguntadme. Vamos, chavales, ¿qué os pasa? Es que caminé por la calle España y me he vuelto español, tíos. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, doctor. Sobre la diabetes insípida, ¿solo se diagnostica con la ADH, con la secreción de ADH? La diabetes insípida es una de las causas más frecuentes de poliuria. Por lo tanto, cuando tú tienes un paciente y llega a tu consulta y te dice: doctor, orino 5, 6, 7 litros al día, y tú le dices: ¿y cuánto bebe? Bebo 1 a 2. Estoy orinando mucho, ¿no es cierto? Ese paciente tiene poliuria, porque la definición de poliuria es una diuresis en 24 horas mayor a 3 litros. ¿Me entiendes? En ese momento tú dices: este paciente tiene poliuria. ¿Cuál es la principal causa de poliuria? La diabetes insípida. ¿Por qué? La diabetes mellitus también. ¿Me entiendes? Entonces tú sospechas, le preguntas: señor, ¿es usted diabético? Y él te dice: pues no, no soy diabético. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué orina tanto? Sospechas de una diabetes insípida. ¿Qué es la diabetes insípida? No hay ADH, no hay. Es lo contrario del síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entonces, la diabetes insípida no hay ADH, por lo tanto, no hay hormona antidiurética. La diuresis no se retiene y el paciente orina, 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 orina. ¿Me entiendes? Entonces, si la diabetes insípida es central, va a haber un déficit leve, parcial o absoluto de hormona antidiurética. Pero si la diabetes insípida es nefrogénica, la hormona antidiurética es normal, pero no tiene dónde actuar porque los receptores del riñón están dañados. No sé si te he respondido o hay alguna otra inquietud. Está bien, doctor, lo he entendido muy bien. Gracias. Excelente. Otra pregunta. Si no, vamos a hacer un jueguito. Voy a subir con mi mouse de arriba a abajo y donde se pare yo pregunto. Bueno, si es que no hay preguntas en los 5 siguientes segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Doc, en el tratamiento de lo que es de la hipernatremia, se debe resolver durante las 48 horas, supuestamente dice. Si no se resuelve en las 48 horas, el paciente se va a complicar más. Claro, pues, si tú has agarrado y tienes un paciente, no has agarrado tú, sino te llaman para ver un paciente con hipernatremia. El paciente con hipernatremia se va a morir si tú no corriges la hipernatremia, porque la homeostasia del organismo, es decir, el equilibrio, se refiere a que todos los órganos, sistemas y sistemas enzimáticos, estructuras proteicas, integridad de membranas celulares, etcétera, todo esté funcionando bien, ¿no es cierto? Entonces, si el sodio está muy alto y el paciente tiene clínica y está convulsionando y el paciente se pone mal y está estuporoso y no habla y convulsiona, y tú no has resuelto eso en 48 horas, por supuesto que se va a morir el paciente. No se va a complicar, se va a recomplicar. ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta más?
Doctor, ante un descenso muy rápido de la natremia y al tratar al paciente, ¿se puede presentar una complicación como el edema cerebral? Claro, si tú has bajado mucho y lo has convertido a un paciente hipernatrémico en hiponatrémico, el gradiente osmótico también va a cambiar, pues. En vez de salir de las neuronas y deshidratarlas en hipernatremia, entrará a las neuronas, porque has cambiado el gradiente osmótico y va a ser edema y claro que va a ir mal el paciente. Por eso siempre se recomienda, es una ley en medicina, no corregir el sodio ni para arriba ni para abajo en más de 10 equivalentes por día. ¿Qué más? Bueno, como sé que están con muchas ganas y además ayer no hemos pasado clases, vamos a empezar a hablar de potasio, señores. Entonces voy a volver a compartir pantalla y vamos a hablar de la introducción de lo que es el potasio. ¿Ya? ¿Están contentos? Sí, Sí, doctor. Bueno, si están contentos, pues hay que seguir. Seguimos. ¿Me avisan si se ve, por favor? Sí se ve, doctor. Muy bien. Vamos a empezar entonces con las alteraciones del potasio. El potasio es otro electrolito imprescindible para la vida, imprescindible para el correcto funcionamiento de nuestras membranas celulares, para el correcto funcionamiento de nuestros músculos, ¿ya? Las alteraciones del potasio, al igual que en el sodio, pueden ser hacia arriba o pueden ser hacia abajo. Si es hacia arriba, se llamará hipercalemia, y si es hacia abajo, se llamará hipocalemia. También se puede llamar hipopotasemia o hiperpotasemia. No pasa nada, ¿ya? El potasio en el organismo, aproximadamente en un individuo de 70 kilos, tiene una cantidad, está en una cantidad de 4.000 mil equivalentes, lo que equivale aproximadamente a 50-55 mil equivalentes por kilogramo de peso, ¿ya? El 80% del potasio es intracelular y creo que esto es una de las cosas fundamentales. ¿Qué hace el potasio? ¿Por qué tenemos que hablar del potasio? ¿Por qué es importante el potasio? Porque el potasio participa en la síntesis de proteínas y glucógeno. Imagínense, porque gracias al potasio podemos mantener, o las células pueden mantener un potencial de membrana en reposo de menos 90 milivoltios. Porque el potasio participa en la excitabilidad de la membrana y también ayuda a la transmisión sináptica entre las neuronas y contribuye a la contractilidad muscular. Todo eso es el potasio. Hemos dicho que el potasio 80% es intracelular. La concentración de potasio intracelular, por lo tanto, es alta, es aproximadamente 140. Recuerden que es 140 para estar en homeostasis con el sodio, que es 140 en el extracelular. El potasio extracelular está en aproximadamente 4 a 4,5 mil equivalentes litros. Acuérdense de esto porque de esto se trata cuando nosotros hablamos de hipercalemia o hipocalemia, de este valor. Tanto el sodio como el potasio se mantienen en niveles adecuados gracias a la bomba sodio-potasio-ATPasa. ¿Qué hace la bomba sodio-potasio-ATPasa? Saca 3 sodios y por cada 3 sodios que saca de la membrana, de la célula, mete 2 potasios. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué saca 3 y mete 2? ¿Por qué no saca 3 y mete 3? Porque el organismo es tan inteligente que lo que hace es hacer un balance negativo de cargas positivas. ¿Me entienden? Si salen más cargas positivas de las que ingresan, el interior de la célula en un momento será negativo.
Y esto es importante porque si no es negativo, la célula estaría en excitación todo el tiempo. ¿Qué factores movilizan fisiológicamente al potasio dentro de la célula y qué factores sacan el potasio de la célula? Al intracelular, la alcalosis metabólica, la insulina, la estimulación beta-2 adrenérgica, la aldosterona y el hipertiroidismo. ¿Ya? Nosotros podemos ver un paciente, podemos medir su pH, saber si está en alcalosis, eso vamos a hablar el lunes. Podemos utilizar insulina, beta-2 agonistas como terapéutica para meter el potasio al intracelular, ¿ya? ¿Qué factores sacan el potasio de la célula? La acidosis metabólica, que es lo contrario, obviamente, la hiperosmolaridad intracelular, los agonistas alfa-adrenérgicos, la lisis o destrucción celular y el ejercicio. Entonces, cuando ustedes reciban un paciente y les digan, este paciente tiene hipercalemia, ha tenido ejercicio brusco, ha convulsionado, ha tenido destrucción muscular, está en acidosis, etc. ¿No es cierto? ¿Cómo se excreta el potasio por vía renal? ¿Cómo se excreta el potasio? Primero en heces, poquito, 5 a 10 miliequivalentes día, y en el sudor 0 a 10. Es muy poco, pero contribuyen. Pero en situaciones patológicas podría perderse mucho potasio, sudoraciones excesivas, ¿no es cierto? Sudoraciones profusas. El riñón tiene el papel fundamental para excretar la mayor cantidad de potasio y esto puede variar de acuerdo al requerimiento que tenga el organismo entre 40 a 120 miliequivalentes día. La mayoría del potasio filtrado en la cápsula de Bowman y que pasa al túbulo proximal se reabsorbe en un 90%. También se reabsorbe en mucha menor cantidad en los túbulos colector y en la rama gruesa ascendente del asa de Henle. De eso vamos a hablar en un momento. Entonces, el balance del potasio es así. Se filtra el potasio junto con el filtrado glomerular, valga la redundancia. La mayor parte se reabsorbe en el túbulo proximal. Muy poca cantidad de potasio se reabsorberá en el túbulo, en el asa ascendente gruesa del asa de Henle o en el túbulo distal. Y en el túbulo distal, gracias a la acción de la aldosterona, se secreta algo de potasio. Esos son los principales lugares de reabsorción y absorción de potasio. Vamos a ir por segmentos. Este es el segmento de la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Tiene un receptor, esta es la luz tubular, este es el vaso sanguíneo. Tiene un receptor que se llama sodio-potasio 2-cloros. Tiene un canal exclusivo para el potasio y en la membrana vasolateral un canal exclusivo para el cloro. Y aquí está la la bomba sodio-potasio ATPase. Para los estudiantes que están rotando conmigo, ¿qué medicamento inhibe este receptor? Está en la rama gruesa ascendente del asa de Henle. ¿Están ahí? Sí, doc. Responda. Si actúa en la rama gruesa ascendente del asa de Henle, Serían los diuréticos de asa, doc. los diuréticos de asa, pues, porque actúan en el asa de Henle. ¿Está bien? Sí, doc. Existe un medicamento en específico que es la furosemida, cuyo mecanismo de acción es inhibir al correceptor sodio-potasio 2-cloros en la rama gruesa ascendente del asa de Henle. Vamos a cambiar de segmento de la nefrona. Este es el túbulo proximal, ¿ya?
donde va a actuar la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona en el túbulo distal y colector? Abre canales de sodio para que se absorba sodio y por cada sodio que ingresa elimina un potasio. El exceso de sodio pasará, gracias a la bomba sodio-potasio ATPase, a los capilares peritubulares, y el potasio en menos cantidad se puede eliminar gracias a la acción de la aldosterona. Entonces la aldosterona actúa acá. También existen unas células que se llaman células intercaladas en el túbulo colector que tienen un mecanismo de contracorriente, no sería de contracorriente, sería de contratransporte. Por cada molécula de hidrógeno que sacan, estas células se utilizan para controlar el ácido base. Por cada ion de hidrógeno que sale a la luz tubular, reabsorben uno de potasio. Entonces, eso es lo que pasa en el riñón en los diferentes segmentos. La secreción distal de potasio. O sea, si no llega sodio al túbulo distal y la aldosterona no abre los canales de sodio y no ingresa sodio a la célula, tampoco se va a eliminar el potasio. Por eso, ese mecanismo de secreción distal de potasio depende del flujo tubular distal. Mientras más orina le llegue al segmento distal, mejor. Del aporte distal de sodio. O sea, si no llega sodio, no va a entrar sodio y no va a salir potasio. De la acción de los mineralocorticoides, la aldosterona es un mineralocorticoide. Y de la excreción de aniones no reabsorbibles, que son bicarbonatos, sulfatos, fosfatos, etcétera, que pueden agarrar iones en su camino. Muy bien. ¿Qué hora es? Vamos a hablar ahora de potasio, ¿ya? Hoy vamos a hablar de potasio bajo y mañana vamos a ver una clase exclusiva de hipercalemia, de potasio elevado. Entonces, ¿cuándo puede bajar el potasio después de toda esta explicación fisiológica que les he dado? Una pseudo-hipopotasemia es cuando captan las células mucho potasio. Falso. Una falta de ingesta, es decir, bajo contenido de potasio en la dieta. Eso podría pasar en pacientes que no comen o niños desnutridos, ¿no es cierto? Si no comen, ¿dónde está el potasio? En las frutas, en algunas verduras, está en los frutos secos. Entonces, si el paciente no come, pues no ingerirá potasio, ¿no es cierto? Y el potasio bajará. Cuando exista redistribución intracelular de potasio, es decir, el paciente tiene alcalosis metabólica o ha recibido estimulantes beta-2 adrenérgicos, por ejemplo, un asmático que se pone salbutamol en horario, ¿no es cierto? El beta-2 adrenérgico va a meter potasio a la célula. Pacientes que reciban insulina, diabéticos, existen cuadros raros, pero que existen, como la parálisis hipopotasémica, proliferación celular en leucemias, linfomas y otros. Entonces, el potasio o se gana, o no se gana con la ingesta, o el potasio se pierde para que baje. Y las pérdidas de potasio pueden ser pérdidas extrarrenales, es decir, digestivas y cutáneas, o pérdidas intrarrenales o renales, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuándo se perderá potasio? Por vía digestiva, cuando hay diarrea o uso crónico de laxantes. Esto es muy importante. Si ustedes ven una paciente que abusa de los laxantes, midan electrolitos. Si su potasio es bajo, ahí está la causa. Puede haber sudoración profusa o quemaduras extensas que harán perder potasio por vía cutánea. Cuando el potasio se pierde por vía renal, hay que ver una cosa que es muy bonita para los médicos internistas, que se basa en controlar la presión arterial. Si la presión arterial es normal, entonces el paciente seguramente ha recibido diuréticos de ASA, ha tenido algún trastorno tubular, puede tener un síndrome de Bartter, cisplatino o medicación.
Pero el paciente puede tener o no actividad mineralocorticoide. No se olviden que la aldosterona juega un rol preponderante en el control del potasio. Si el paciente tiene actividad mineralocorticoide, se mide la renina. Si la renina es baja, hiperaldosteronismo primario o uso de corticoides. Si la renina es alta o normal, estenosis de la arteria renal o hipertensión maligna. Fíjense qué interesante. Y si el paciente no tiene actividad mineralocorticoide, se denomina síndrome del Liddle. Entonces, ¿qué es el gradiente transtubular de potasio? Es lo que nos va a ayudar, es una fórmula que nos va a ayudar a definir si el potasio que está perdiendo ese paciente con hipocalemia se pierde por riñones o se pierde por vía digestiva. Entonces, si el potasio urinario es menos de 15, entonces la respuesta es normal. Valora la magnitud mineralocorticoide y se hace con esta formulita. Potasio en orina por osmolaridad plasmática sobre potasio en plasma por osmolaridad en orina. El resultado, si es menos de 4, no hay actividad mineralocorticoide. Y si es mayor a 7, hay actividad mineralocorticoide. Es decir, hay aldosterona. Este es un diagrama de flujo interesante. Fíjense que si el potasio es muy bajito, se está perdiendo por vía cutánea y digestiva. No hay donde perderse. Si el potasio es alto, se mide el gradiente transtubular de potasio. Si este es bajo, el paciente es probable que tenga uso de diuréticos. Si es alto, hay que ver la presión. Si la presión arterial es alta, hay que medir la renina. Y si no es alta, es hipomagnesemia. Si la renina es baja, hay que ver la aldosterona. Si está elevada, un hiperaldosteronismo primario. Si está suprimida, uso de mineralocorticoides o síndrome de Liddle. Si el volumen circulante efectivo o volumen extracelular es bajo, se miden iones en la orina. Si el sodio o el cloro están bajos, ha perdido el individuo diarrea o por vómito. Bueno, cuando nosotros tenemos un paciente con hipocalemia, tenemos que hacer un electrocardiograma siempre, porque pueden haber anomalías electrocardiográficas. También pueden tener los pacientes alteraciones en el tubo digestivo, alteraciones renales. Acuérdense que la diabetes insípida que hemos hablado en el anterior capítulo puede ser provocada por un potasio bajo, ¿no? Y otras. Entonces, si ustedes se fijan acá en este electrocardiograma, primero que está bradicárdico, segundo que el QRS está ensanchado, y tercero hay una cosa muy interesante. Si alguien me dice, maravilla, a ver, los escucho. ¿Alguien sabe? Bueno, miren, en la hipocalemia hay esta onda que no debería haber, porque este es el QRS, onda P, QRS, segmento ST, onda T, y aquí empieza otro ciclo. ¿Pero qué es esta onda después de la T? Es la famosa onda U. Esa onda U solo aparece en situaciones de hipocalemia o hipopotasemia. Bueno, una vez que tenemos el paciente que está con hipocalemia, le hemos medido el potasio y el potasio sérico es bajo. Entonces hay que calcular el déficit y hay que dar tratamiento de acuerdo a la causa. Si el paciente tiene una hipocalemia leve y puede tolerar la vía oral, se le puede dar un jarabe de potasio. Pero si el paciente está en mal estado o no tolera la vía oral, hay que pasar potasio por vena. El tratamiento ED solo se da si hay intolerancia a la vía oral, o sea, un hilo paralítico, y en hipopotasemias severas, ¿ya? Consideraciones del tratamiento endovenoso con cloruro de potasio. No se olviden que el cloruro de potasio, si tú lo infundes rápidamente o le pasas en bolo a un paciente, lo estás matando. Con el cloruro de potasio, que se llama en otros lados la inyección letal,
puedes matar a una persona, así que hay que darlo con muchísimo cuidado. De preferencia se utiliza una vía central, una vena gorda, que es en el cuello. No se debe administrar más de 50 miliequivalentes por solución, a un ritmo no mayor a 20 miliequivalentes hora. La cantidad diaria que tú repones de potasio no debe pasar de 200. Y para aumentar el potasio en un miliequivalente, se administra entre 100 a 200 miliequivalentes. Siempre se debe monitorizar potasio sérico y urinario para evitar problemas de arritmia, sobre todo. Muy bien. Voy a dejar de compartir de hiperpotasemia, vamos a hablar mañana. Si ustedes tienen alguna pregunta en relación a la fisiología del potasio o en relación a la hipocalemia, háganla ahora. Doctor, una pregunta. ¿Qué es el síndrome de Bartter? El síndrome de Bartter es un síndrome donde hay una deficiencia de los receptores sodio-potasio 2-cloros del asa ascendente gruesa del asa de Henle. Equivale a decir que tú tuvieras furosemida en vena. Entonces ese paciente, al no tener los receptores, va a eliminar potasio y siempre va a tener un potasio bajo. ¿Alguna otra cosita? Nunca se olviden que el potasio mata. El potasio debe estar normal. El potasio te puede complicar muchísimo. Y siempre debemos saber de potasio porque se utiliza mucho potasio en los hospitales, porque las alteraciones del potasio pueden ser fatales. Bueno, muchachos, entonces mañana terminaríamos de hablar de potasio, viernes. El lunes vamos a hacer ácido base. Les voy a dar las nociones de ácido base. Y el martes hablaríamos de calcio y fósforo. ¿Les parece? Y el miércoles ya entraría el doctor Gutiérrez con ustedes. ¿Alguna cosa, alguna opinión, sugerencia, pregunta, comentario? ¿Están ahí? Sí, doctor. Ay, ¿cómo no responden? Bueno, qué bien que estén ahí. Espero que les haya servido, muchachos. Aprovechen estas clases, ¿ya? Mañana nos vemos a las 7.